Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de referencia en el que siempre os estamos aportando diferentes visiones de temas muchas veces conocidos, no siempre tan conocidos, y hoy aprovechando que estamos a vísperas, ¿no?, de estas celebraciones de Halloween, del Día de los Muertos, qué mejor que analizar junto a un amigo del programa, Nicolás Cortés, que ya lo vimos en el podcast especial sobre mitos dentro del Tercer Reich. Pues qué mejor persona, ¿no?, para analizar un mito al cual muchas veces hace referencia en este momento del año, vinculado a estas celebraciones, como es, ¿no?, el vampirismo, el mito del vampiro, ¿no?, figuras como Drácula, ¿no?, que han trascendido más allá de la propia cultura popular, ¿no?, impregnando pues buena parte del mundo de la cinematografía, de la literatura. Y Nicolás, lo primero que me gustaría preguntarte, y es ¿qué nos puedes decir acerca del mito del vampiro? Bueno, la verdad es que el mito del vampiro en Halloween prácticamente sería uno de los mitos del terror, de los monstruos que más peso ha tenido cultural en Mm. Occidente. Hay que decir en primer lugar que no es un mito únicamente europeo, o digamos, cuando hablamos de Europa, norteamericano, europeo, es un mito que entronca en todas las culturas humanas. La figura esa del vampiro, del alma en pena, chupador de sangre, monstruoso, en todas las culturas conocidas figura este mito, y donde ha adquirido una riqueza que prácticamente ahora es un elemento ya casi, como tú bien decías, un icono pop, es un Sí, icono cultural puramente en mainstream. todas partes, pues es el mito del vampiro. Es una figura que no deja indiferente, apasionante, repulsivo, interesante, horrible, sádico. Yo un día me encontré haciendo algunas investigaciones en algunos libros que publiqué sobre el tema, que recomiendo. El espíritu de la noche fue el último, Pondremos un enlace. muy interesante. Recuerdo cuando estaba buscando información hace ya bastantes años, pues empecé a descubrir clubs vampíricos. Yo, claro, me asombraba, pero en Barcelona teníamos uno que se llamaba Andit, no muerto, que era un club dark. La gente se disfraza de vampiro, escucha música gótica y ahí estaban con sus cositas. Por tanto, no tan solo es un mito, sino que ha entroncado ya en una fórmula sociológica y en unos usos y costumbres. Una forma de vida, ¿no?, por parte Por de... tanto, casi es bastante más profundo. Otro elemento más, si alguien va a la Biblioteca Nacional, hay más de 60 o 70 referencias literarias en el sentido de investigaciones científicas, podríamos decir, más que literarias, sobre el mito del vampiro. Poquitas bromas. Si luego nos vamos a cine, Mm. nos vamos a literatura, nos vamos a cómic, nos vamos a todo lo que son fórmulas culturales, obras de teatro, musicales, el siglo XX ha estado impregnado de todo ello. Muy interesante lo que comentas, ¿no?, de que muchas veces se cree que este mito del vampiro se encuentra dentro de, ¿no?, lo que consideramos el mundo occidental. Sin embargo, lo vemos como se encuentra más allá y que incluso podríamos decir que es un elemento que tiene en común múltiples culturas, no solo la nuestra. ¿En qué momento se origina este mito tan conocido a nivel mainstream, no a nivel de mercadotecnia, pero a la vez tan desconocido a nivel de pensamiento? ¿En qué momento podríamos decir que se enraiza, que se origina? Tenemos que utilizar un elemento fundamental que es para hacer el enfoque. El enfoque, como tú bien dices, Mm. es histórico y es antropológico. Si miramos otros enfoques, alucinaríamos, porque hay desde revistas de estas parapsicológicas, había revistas parapsicológicas en los años 70, en los años 80, había una que se editaba en Barcelona que se llamaba Karma 7, que cuando hablaba del tema del vampirismo estaba hablando de una realidad. Claro. Decía, no, hay casos vampíricos y señalaba en qué casos había habido. Es estremecedor, pero hay gente que cree en eso. Luego hay otra gente que lo plantea únicamente desde un punto de vista casi artístico, como si fuese algo
más literario, cinematográfico, pero claro, como tú bien has apuntado, este mito hunde sus raíces en una profunda carga mítica, subconsciente y cultural. Mm, Por tanto, cuando nos remontamos al mito del vampiro, hay dos líneas fundamentales. Primero, la del no muerto, la del muerto que no acaba de morirse y que vaga, sí. pero luego no es un fantasma en el sentido abstracto, sino que es un personaje, un monstruo que devora y que absorbe sangre. Y ahí, cuando hablamos de la sangre, tocamos un elemento cultural que está presente en todos los imaginarios mundiales y en todas las religiones. Mm, Empezamos por el Levítico. El Levítico, pues nos habla en el inicio de la religión hebrea de que el alma de los seres humanos no está en la carne, sino que está directamente en la sangre. Por tanto, inevitablemente, quien quiere llevarse las almas, ¿qué se convierte? Se convierte en un vampiro y ya empiezan a aparecer las mm. primeras vampiresas. La relación entre vampiros y vampiras, yo creo que vence casi en un 70% a favor de las vampiras. Son las vampiras. Por tanto, yo incluso tenía una teoría antropológica en este libro que os apuntaba, Mm. donde decía que el origen era puramente femenino. Lo del mito de Drácula, Vlad A posterior. Draculea, posterior. Fue un intento más de, podríamos decir ahora, por ser modernos, patriarcado, y que ahí se ubicó. Pero que el mito del vampiro está Mm, muy ubicado dentro de lo que de una figura femenina. Lilith es un personaje que sale y- directamente en el Génesis, es la primera mujer de Adán, después vino Eva, y Lilith, como era una mujer rebelde, como una mujer que se apartaba de la obediencia mm. al hombre, pues se convierte, queda como satanizada, como convertida en demonio. Lógicamente se convierte en una En vampira una vampira. que ataca a los niños y se los lleva para absorberle su sangre. Primer caso. ¿Eso desde qué óptica se promovía esa visión de Lilith de que atacaba a los niños? Lógicamente, la mujer rebelde, la mujer que se ponía un Mm, determinado control masculino, pues era considerada una mujer apartada del sistema mm, y por tanto una mujer condenada, una mujer demoníaca. Y luego absorbe sangre. Absorbe sangre, ¿por qué? mm. Porque decíamos que absorbía las almas y absorbía las almas de los más puros, en este caso de los niños. Pero seguimos. Los sacrificios mesoamericanos, en este caso Sí. aztecas, tenían un objetivo, más allá de arrancar determinados miembros y tal, que era la absorción de la sangre. Eso era A fundamental través de sus pinturas no se puede ver esa exhibición de la sangre. a través de su pintura y a través de todos los restos de sangre que hay en Mm, todos los monumentos que todavía perduran. Fijémonos en un detalle, incluso en hábitos alimenticios, tanto la comida kosher como la comida halal árabe, mm. el secreto de la carne es que no tenga ni una gota de sangre, porque se considera impuro. Claro. Todo Una tiene, vinculación. todo tiene una relación ahí interesante. Y Mm, luego ya podemos pasar directamente a lo que son nuestros orígenes más arcaicos, que es la civilización grecolatina. claro. En la Odisea, en el capítulo 9, se habla de sacrificios humanos, que el mismo Odiseo, Mm, Ulises para los amigos, Ulises realiza para intentar que los dioses le apoyen. Ahí sí que tenemos un verdadero abanico de figuras en la mitología grecolatina que son directamente vampíricas. Desde Hécate, que es la diosa, podemos decir, de las partes oscuras de un determinado infierno, pero una diosa femenina, y aquí salen las expulsas, las lamias, las estrigas, que son mm. todos personajes más o menos aéreos, en el sentido de que pueden ser algunas como pájaros demoníacos Sí. con forma de mujer, pero todas atacan a los hombres con una función fundamental. En este caso, absorben la sangre o bien absorben la energía masculina. Mm, No sé yo hasta qué punto, no lo pone muy claro los textos que he leído, si absorben en este caso alguna otra sustancia más que no es la sangre. sí. Pero en cualquiera de los casos atacan y Y crean, ¿no? absorben el Mm, poder igual que absorberían la sangre mm. otros personajes, y ahí sí que hay un elemento clara y manifiestamente vampírico. De las estrigas surge el término estrigoi, que utilizarían tanto los rumanos en toda la literatura Ujú. popular que Todo habla lo que sobre, vendría a posteriori. sobre vampiros. Un elemento también a tener en cuenta, me salto unos cuantos siglos. Mucha de la iconografía que hemos tenido sobre los vampiros, esos murciélagos extraños, con formas, con morfologías Mm, desastrosas, pues eso, los primeros que el primero que empieza a pintarlo son las pinturas negras de Goya. sí.
Es una estética que luego triunfaría un siglo y pico en Hollywood. Fijémonos que todo se mezcla y luego observemos también cómo cuando el cristianismo absorbe esa cultura grecolatina, ahí ya hay una comunión importante entre los mitos de la absorción de sangre, vampirismo, canibalismo, todo se mezcla. Vamos a los textos más legales de la época, que eran evidentemente los textos eclesiásticos. Cuando se logra someter por parte de Carlomagno a las tribus sajonas, pues resulta que hay una obra que se llama Capitulatio de Partibox Saxoniae, 785, donde se prohíbe manifiestamente que beban sangre y que practiquen canibalismo. Claro, cuando ves que hay una prohibición, significa que es una práctica. significa que ahí había algunas prácticas en esa línea. Los sajones, precisamente el norte de Alemania, hace 1000 y pico años. Por tanto, aquí estamos hablando de que todo esto que llamamos civilización y cultura, y que había incluso después, ya en el año 1000, había también una prohibición manifiesta de que hubiese ingestión de sangre de vírgenes. Porque en los mitos, bueno, en la adoración a la Virgen María se mezclaban pequeñas ingestas de. No olvidemos que la comunión cristiana es como una sublimación de un acto de comer la carne del Creador y la propia sangre. Freud en Totem y Tabú hace bueno, todo el libro habla sobre ello. Y por tanto, aquí, ¿podemos hablar de vampiro con capa? No, pero estamos hablando de los mismos hábitos y del mismo marco mental que aquí tiene que ver. Luego, ¿qué ocurre? El cristianismo tiene una parte muy importante en toda esa simbología del mito vampírico. ¿Por qué? Porque es precisamente el hombre marginado, el hombre que se ha enterrado fuera, sin honores, que no está dentro del marco del cristianismo, el alma en pena, el que tiene todos los puntos de convertirse en vampiro. Y a partir de ahí, esa mezcla de ingestión de sangre y elemento vampírico, pues adquiere un protagonismo tremendo. Hemos hablado, ¿no?, hasta ahora de lo que sería el mito del vampiro desde el punto de vista más teórico, de cómo se fue gestando, nuestras vinculaciones con la sangre, las representaciones que tenían. ¿Qué casos podríamos decir que han existido desde el punto de vista histórico en los cuales se ha vinculado la figura del vampiro a personajes históricos, palpables, que hayan existido, que haya documentación, que haya, incluso a nivel de la cultura popular, que se haya vinculado, establecido ese nexo entre el vampiro y esos personajes históricos? Yo me quedaría con 3 personajes que, si los tenemos que mencionar como personajes puramente históricos, algún psicólogo, algún psiquiatra lo convertiría en lo que eran: psicópatas y asesinos seriales, asesinos en serie. Si todo eso lo entroncas con la Guerra de los 100 años, con mitad del feudalismo, pues ese psicópata adquiría otras connotaciones, se convertía en una especie de señor feudal que devoraba o que hacía baños de sangre. Elementos clave. Empecemos con Giles de Rey. Giles de Rey fue un caballero, un señor feudal importante que en la Guerra de los 100 años, no olvidemos, Francia contra Inglaterra, más que 100 años, fueron 116, para ser exacto. Por hacerse ese control, ¿no?, de la parte de Normandía, el norte de Francia. Giles de Rey, exactamente. Giles de Rey, que combatía mano a mano con Juana de Arco, cuando ya se retira de todos los conflictos y se va a su castillo, a sus terrenos, pues ahí se empieza a dedicar a las artes oscuras, a la alquimia, y bueno, a partir de ahí pues se dedica a matar doncellas. Llegaron a contar casi unas 300 niñas y a intentar con ese poder de la sangre rejuvenecerse. Cuando ya muere, porque no fue en ningún momento ni capturado, cuando ya muere, pues empiezan a descubrir el caos y la barbarie a que había sometido a su pueblo y a las aldeas colindantes. Otro personaje también importante, ya más de la edad moderna, no medieval, pero con prácticas bastante medievales, era Erzsébet Báthory, una condesa húngara. A partir del 1614, 1620, se dedica, pues también en la misma línea de psicópata en serie, de coger a doncellas y bañarse en su sangre intentando rejuvenecer. Vuelve de nuevo lo que decíamos al principio. La sangre
está el alma es muy valiosa, quien coge la sangre, quien absorbe esa sangre Sí, o tiene tratos con esa sangre, sobre todo de gente muy joven, ujú, pues se rejuvenece. claro. No olvidemos que incluso en la medicina de principios del siglo XX, con toda la dinámica de las Ujú, transfusiones, siempre procedían con el mismo sí, sí, esquema. sí, en un Sangre elemento joven potente. Mm, puede ser rejuvenecedora y que nos aporte sí, esa vida sí, ampliada, ¿no? Podemos decir. revitalizar. Revitalizar sería la Claro. palabra exacta. Mm, El Seven Bathory cometió asesinatos en masa, además con un sadismo importante. mm, No se sabe si al final fue capturada pero son personajes que, claro, eran señores feudales, eran grandes ujú. señores, eran Y, nobles, eran potenciados. y en este caso, además, vemos como también ha trascendido, ¿no? Dentro de la cultura, ¿no? Películas, ¿no? De las producciones estas británicas de serie De las B, Hammer, 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 de las ¿no? Hammer. Que está este mismo caso analizado y, bueno, es una película además recomendable por si alguien se quiere acercar a este personaje en cuestión. ¿Y cuál es el otro que tienes, Y Nicolás? el tercero es el El... Vlad Draculea, Vlad Tepes, que Ujú, es Vlad el Empalador, que más que Vlad Draculea, Dracul, dragón, hijo del dragón, por tanto, ujú, era un apellido que denotaba fortaleza, luego se le llamó más demoníaco. Y no olvidemos también que Vlad III es un héroe nacional en Rumanía. Por tanto, si alguien va diciendo, es un vampiro, era muy malo, es no, como si no creo que aquí, agrade mucho. si aquí el Cid Campeador Sí. o no digo Alfonso X el Sabio por no pasarme, pero como si algún personaje histórico troncal en España, pues lo Se convirtieran en dijera que vampiro era un vampiro, un hombre lobo. alguno de fuera. No olvidemos que la figura de Vlad Tepes, más que un psicópata y un asesino serial como Mm, estos casos, lo que fue fundamentalmente fue un genocida. mm, Mataba gente de una manera sádico. sádica Mm, y mataba gente indiscriminadamente como advertencia al enemigo turco. mm, ¿Qué ocurre? Vuelven a aparecer los creadores de mitos, más que desde el punto de vista humano, más diríamos de propaganda política. Los alemanes cogen la figura de Vlad Tepes, de Vlad mm, Draculea, y lo convierten en una especie de monstruo que no olvidemos que Alemania históricamente siempre tuvo colonias o presencia en Rumanía y mm, por tanto lo empiezan a distorsionar y a convertir en una especie de monstruo humano mm. para que luego venga un escritor llamado Wilkinson, como no británico, otros que también han contribuido Entonces saben mucho vender bien el a, relato. a la vendida de relatos, y crea una narración sobre lo que fueron príncipes balcánicos y ahí incluye a Drácula. Mm, Salto unos cuantos siglos más. ¿Cuál es el libro de cabecera donde se basa Bram Stoker para escribir Drácula? Precisamente en la obra de Wilkinson basada en los relatos alemanes. Y a partir de ahí tenemos tres personajes históricos verdaderamente sanguinarios, verdaderamente psicópatas, mm. gentuza asesina que aprovechó su cargo para hacer verdaderos barbaridades, pero que evidentemente ni se transformaban en murciélagos, Evidentemente. ni mordían, bueno, no sé si morderían, pero que no eran evidentemente la figura de los vampiros que nos tiene el imaginario literario acostumbrado. Bueno, es curioso lo que nos dicen, ¿no? De la figura de Vlad Tepes, cómo no dejaba de ser pues, un gobernante, un guerrero de la época, era un genocida, llevaba a cabo una violencia sin precedentes, pero también entendiéndolo, ¿no? En el contexto de esa época, un contexto en el cual la violencia, pues dentro de ese mundo de la conquista, era pues una práctica recurrente, ¿no? Lo llevaban a cabo, pues así a bote pronto, pues los propios mongoles, ¿no? Que también una violencia sin precedentes, ¿no? Y que el hecho de que al final Vlad Tepes fuera el elegido, pues es puramente pues ironías ¿no? Pues del destino, que al final, pues lo que tú decías, ¿no? Los alemanes, después los británicos, después un autor, en este caso irlandés, pues acaban gestando pues un imaginario en torno, ¿no? A ese personaje completamente desvinculado de convertirse en murciélago, de morder a la gente y sustraerle sangre. Interesante. ¿En qué momento este mito del vampiro resulta tan interesante que acaba traspasando a nivel cultural? O sea, ¿cuáles son las primeras obras que empiezan a recogerlo? ¿Cómo ha ido cimentándose dentro a nivel cultural este mito del vampiro? Es complicado porque todo empieza en el famoso siglo de las luces. Es Mm, precisamente cuando el racionalismo en Europa sí, cobra más sentido, cuando ese racionalismo se empieza a fijar en las supersticiones,
en esas ideas un poco locas de fantasmas y de Ese monstruos. temor. Y a partir de ese temor Mm. empiezan a aparecer libros científicos. ¿Científicos por qué? Porque relatan de una manera muy científica determinados acontecimientos. Un clásico, De Masticazione Mortorum in Tumulis Liber, Michel Rampf, un autor alemán, 1728. Empieza a hablar de que hay muertos que no están muertos del todo, que se automutilan, que pueden levantarse de las tumbas. Un libro científico. Ojo, aquí sí que ha habido algunos estudiosos que han llegado a analizar muchas sintomatologías, muchos elementos más científicos a la luz ya de nuestros conocimientos. Pero ahí tienes un primer libro que ya habla de relatos reales, que pueden estar culturalmente apegados a lo que ellos podían ver. Luego hay un tratado, que es un tratado clave, que ha sido editado al castellano y a un montón de idiomas, que es el famoso tratado de Agustí Calmet, que es el Tratado sobre los Vampiros, 1746 en París, que ahí lo que intenta Calmet es hablar de todas las supersticiones, de todas las barbaridades que se hacían y se veían en los Balcanes para combatirlo. Un poco, no para ridiculizarlo, pero sí para decir, esta gente se aparta de la fe y es una tontería. Curiosamente, lo escribe de una manera que se convierte en una especie de enciclopedia vampírica. Explica también todos los hechos que ahora quien quiere buscar información sobre lo que pasaba en aquel tiempo recurre a Calmet. Luego hay otro libro que la propia palabra en latín lo menciona. Este es más antiguo, pero yo lo aporto porque aunque no fuese un libro racionalista, pero la religión pretendía controlar mucho el tema, es el famoso Maelus Maleficarum, por inspiración de Inocencio VIII, encarga a dos dominicos en el 1484, Jacob Spengler y Heinrich Kramer, alemanes también, que hicieran pues un libro que sirviera para luchar contra las supersticiones. Vuelven, o mejor dicho, son previos a Calmet y hacen más una enciclopedia de usos supersticiosos y de monstruos que sirve más como un compendio que para combatirlo. Retroalimentan. Ahí salen los sucubos, los incubos, los aparecidos, los fantasmas. El martillo contra el mal, Maelus Maleficarum, se convierte más en una enciclopedia de usos y de cómo estaba el panorama. Y luego, no olvidemos también que uno de los padres de nuestra ilustración, como fue el padre Feijó, gallego, un ilustrado de la época, aunque clérigo, pues también escribió sobre los vampiros, sobre cómo se les combatía en Galicia y cómo también cuáles eran las características. Claro, en el momento de describir las características, cómo se le combatían y tal, está dando verosimilitud a lo que quieres combatir. Y estás definiendo, ¿no?, la figura, una figura que en un principio es abstracta, la estás empezando a definir como es. Pintando, con lo cual, más que crear una ¿cómo lo diríamos? Una defensa teórica frente a las supersticiones, les está dando naturaleza. Y el momento en el que da ese salto dentro de, no pasa del mundo religioso a una cultura ya más, ¿no?, la cultura pues más de la población, más la cultura popular. Lo que me estás preguntando más bien, Álvaro, es el dedo totalmente en la llaga. ¿Cuándo salta de ser una superstición más o menos razonada o no razonada o combatida por la Iglesia a convertirse en un elemento propagandístico o literario? Yo ahí señalaría evidentemente el siglo XIX. En el siglo XIX el vampiro da el salto y se convierte en un icono. Ya no es el monstruo zombie que ataca las aldeas de Rumanía o que vuela o que... El monstruo para asustar a los niños o no tan niños. A partir de ahí se convierte en una especie de hombre maldito, de condenado. ¿Quién empieza a principios del siglo XIX a absorber todas esas ideas de los condenados, de los marginados, de la oscuridad y se opone al siglo de las luces? El romanticismo. El romanticismo alemán, aparecen por ahí algunos vampiros y es sobre todo con los hechos de Villa Diodati, 1816, cuando alguna gente llamado Lord Byron y sus amigas, indispensables, Polidori, Shelley, se reúnen todos en Villa Diodati, en
1816, y a partir de ahí hace una apuesta de quién va a crear la narración más tenebrosa. Polidori, médico italiano de Byron, escribe El vampiro y retrata el modelo un poco del aristócrata decadente. Se inspira lógicamente en Byron. Por mucho que Byron lo despreciara, le hizo una caricatura impresionante. Es un hombre delgado, es un hombre casi, casi que no come, consumido, pero a la vez fuerte, es un hombre perverso y sádico, es un hombre que atormentado, es un hombre también brillante intelectualmente. Ese es el vampiro de Polidori. Y fijémonos cómo ese vampiro existencialista, ese vampiro, podríamos decir, aristocrático, es ya el marco donde se basarían todos y cada uno de los vampiros Se más. establece ese vínculo, ¿no?, entre la clase social, que en el siglo XIX ya estaba, pues, en decadencia, Ahí hay con una el vampiro. muy buena Mm. observación. Ahí es como si el vampiro ocupara la figura del cambio de siglo. Claro. La burguesía aparece y el vampiro es lo que queda de nosotros en la Ese aristocracia. elemento, ¿no?, podríamos decir maligno, oscuro, Ahí está. es la clase social, ¿no?, que había sido desbancada a través de la Revolución Francesa y otros movimientos. Ese sería un análisis historicista Sí, ya quizás estupendo. un poco. Estupendo. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Mm. Bueno, empiezan a haber más literatura también con vampiros como personaje, pero bueno, algunos muy animalizados, otros bueno, pero todos terribles sin mucho trasfondo. Pero tenemos dos obras aquí que le dan naturaleza de género al elemento del vampirismo en el Mm. siglo XIX. Carmilla, de Sheridan Le Fanu, un irlandés, 1871, es también La vampira aristocrática, una novela muy corta, una novela que casi, casi depende de cómo se podría considerar como una especie de literatura casi erótica, lésbica, pero Ujú. con un trasfondo mortal y con un trasfondo también de cierta perversión. Lo borda Sheridan Le Fanu. Carmilla no se convierte en una de las obras más conocidas de la época, aunque ahora es una obra de cabecera, pero el papel de la mujer asociado al mito vampírico, sádico y con el elemento sexual ya por medio, Sí. ya lo tienes ahí situado. Y luego aparece una obra que, siguiendo lo que comentaba Álvaro, es Drácula, 1897. Algunos incluso le han querido ver como una especie de invasión de la oscuridad europea aristocrática a la Gran Inglaterra, que en aquellos tiempos empezaba ya a despuntar como una potencia tremenda. Bueno, a despuntar no, ya se estaba consolidando como una potencia. Hay siempre un elemento social, un elemento antropológico cuando analizamos cualquier mito. Los mitos nos definen más que cualquier estudio sociológico. Nos están definiendo hasta las trancas, hasta el mínimo detalle. Y estas dos obras son las que luego ya, a partir de ahí, constituyen pues lo que sería el mito moderno del vampiro. La expansión, ¿no?, de La este mito a expansión, nivel la ya. racionalización y el salto ya más en profundidad de lo que es Mm, el vampiro. podríamos decir el salto a la fama, El salto a la ya fama, directa. sin lugar a dudas. También hay un elemento Ujú. que no quiero olvidar. Igual que a principios del siglo XIX empezaba a surgir una historia que analizaba más las costumbres, que luego se convertiría en la antropología o en la etnografía, también se hace un mismo proceso con las brujas y con la licantropía. Michelet, un historiador fundamental en Mm. Francia, hace un libro sobre la bruja y empieza ya incluso a hablar de temas de chamanismo, de religiones antiguas, y no olvidemos a la gente en el siglo XX, a nuestros Caro Baroja, que hicieron una historia sobre la brujería en el País Muy Vasco extensa. fundamentales. Y luego, curiosamente, antes Álvaro comentaba lo de Drácula como punto de eclosión a finales del siglo XIX. Pues no olvidemos que en aquellos tiempos pues estaba Fraser con La rama dorada, que habla también, primer libro de antropología de un gran calado a nivel mundial, que empieza a hablar de casos de canibalismo, Mm. vampirismo. No olvidemos Tótem y Tabú, como antes mencionaba. Y luego hay un curioso antropólogo, intelectual
no es de esa época, es bastante posterior, que se llama Mircea Eliade. Mircea Eliade, uno de los grandes historiadores de las religiones del mundo y Mm. uno de los grandes intelectuales europeos. Rumano, para más señas. Pues Mircea Eliade, aparte de todo ese compendio donde habla de antropología, donde habla de orígenes religiosos y demás, tiene una novelita muy curiosa que se llama Domisaora Cristina, señorita Cristina, que es precisamente un relato vampírico muy similar a Carmilla, donde una joven que ha muerto en una revuelta social, pues se alimenta de otras niñas, de otras chicas. Curiosamente, un gran historiador de las religiones escribe un cuento, bueno, un cuento, sería una Mm. novela breve, una novela vampírica a todas, todas. Rumano, además, para más señas. Una persona que estaba ya, pues, que le pillaba de cerca, ¿no? Debido a esa rumorología, a ese pensamiento, ¿no? Que vinculaba a su propia nación, un héroe nacional, como habíamos dicho, ¿no? Vlad Tepes, con la figura del vampiro. Y bueno, vemos como a través de las obras, ¿no? De Carmilla y de Drácula se expande, ¿no? Ese imaginario ya, pues, a nivel total, ¿no? A nivel de que son iconos los vampiros. Y podríamos decir ya que alcanzan ya el auge en el mundo de la cinematografía. ¿Cuáles son las obras de la cinematografía que empiezan a experimentar, a coger esa figura de los vampiros y qué trascendencia tiene en el público? Eh, analicemos un poco esas dos líneas que Mm. comentamos antes, que es Carmilla como vampiro erótico sádico y Drácula como vampiro más dominador. Esto en el siglo XX se empieza a bifurcar, curiosamente. Y no quiero olvidar tampoco de un detalle cuando un poeta, digamos que emblemático y clave en la Mm. historia del siglo XIX y la historia de la poesía mundial, Charles Baudelaire, dedica en su gran poemario Las flores del mal un poema a una vampira que en el fondo no es una vampira, es una joven prostituta parisiense, pero que ahí entronca la sexualidad con la vampira, Mm. aparece Carmilla después. Eso marca una línea que sobre todo esa línea más femenina, más también de deseo, donde se mezcla lo erótico con lo sádico, Mm. eso ya tendría, como tú bien has dicho, una escuela cinematográfica que sería la Hammer. La Hammer. Finales de los años 50 del siglo pasado, Mm. años 60 y a partir de ahí, Películas de serie B, ¿no? De poco presupuesto. de poco presupuesto, pero que algunas, si nos fijamos en esa línea más, podríamos decir, erótico-festiva del Mm. vampirismo y sobre todo una línea muy femenina, pues que crea obras maestras como por ejemplo El Ansia de Tony Scott. El Ansia es una película donde sale Catherine Deneuve, donde sale David Bowie haciendo de vampiro de Curioso. acompañamiento. Es una película lésbica totalmente, pero con un trasfondo histórico y vampírico muy profundo, donde los vampiros son vampiros existenciales que se preguntan por su pasado, por su Mm. futuro. Ahí Curioso. yo he hecho alguna clasificación que sería el vampirismo en el siglo XX empieza desde la transgresión sexual Mm. hasta el vampiro aristocrático, que ahí, siguiendo tu pregunta, los dos iconos masculinos sería el Nosferatu de Murnau, Mm. 1922. Es extraño que las primeras obras que hace el cine sean, sobre todo, cine fantástico y mitos concretos. Mm. El cine, en su primer momento, pues era muy documentalista. Te narraba, pues, desde aparecer un tren hasta los Sí. primeros aviones. Pero, sin embargo, las primeras películas ya que empiezan a tener una carcasa, una argumentación definida, empiezan a ser Mm. ya Buscando esa conexión con el público, con el posiblemente. público, pero también con la mitología o con la Mm. imaginación de la gente. Nosferatu de Murnau en 1922, aparte de momentos muy expresionistas, pues Mm. era en el fondo la obra de Drácula de Stoker, pero cambió cosas Murnau para no tener que pagar derechos a la viuda de Stoker. Al final, ¿qué ocurrió? La viuda lo denunció igual, tuvieron que paralizar la película, pero al final la película pues fue triunfando. Salió. Y luego tenemos a los chicos del Universal, ya con el sonoro, en 1931, Todd Browning, un excelente director que crea la primera película de Drácula, diríamos que emblemática. Bela Lugosi, un actor húngaro, y ahí Un icono. se convierte prácticamente en un elemento clave a la hora de definir
pues todo el cine fantástico y en concreto el cine de vampiros. Ahí a partir de ese momento pues crea otra cosa nueva, otra cosa que no se había hecho hasta ese momento. Y luego, después de esa etapa más de los 60, de los 70, del vampiro más sexualizado, pues aparece ese vampiro más existencial, que se pregunta por sí mismo. Yo mencionaría dos películas, bueno, sobre uno hay muchas películas, pero no que no siguen la esencia de lo que fue el relato donde se basan, que es Soy Leyenda, I Am Legend, Richard Matheson. Richard Matheson no está planteando ni zombies como nos ponen en las películas, ni bichos, ni monstruos raros, que te está planteando una sociedad que por un virus determinado se convierte en una sociedad vampírica y donde el único hombre que no es vampiro, el doctor Neville, pues se plantea a sí mismo si él es ser raro, cuál es el sentido de lo no natural y de Claro. lo no ¿Hasta qué punto? formal. Es un vampiro existencial, pero al final él dice, yo soy la leyenda, yo soy realmente el monstruo en una nueva sociedad. Pero esos vampiros no son vampiros malditos, porque alguien los ha maldecido, porque estaban fuera de la religión o porque son absorbedores de sangre, son vampiros biológicos. Es podríamos decir, una evolución, ¿no?, dentro de lo que sería la línea humana. Y luego hay otros que también son esos vampiros existenciales que se preguntan por qué, que se preguntan dónde, cómo, y que algunos han renunciado incluso a beber sangre, bueno, más que a beber sangre humana, a atacar a los humanos. Tenemos una obra fundamental que es Solo los amantes sobreviven. Jim Jarmusch, un autor extraño porque tiene Mucho más actual. grandes obras maestras, pero muy... Ahí el vampiro en el siglo XX se bifurca ya directamente muy mucho en los medios de comunicación, en las más medias, en el cine, en la televisión, en todo lo que son los productos culturales. En el propio Halloween, con múltiples Halloween disfraces. se convierte casi en una moda. Y ahí ya el vampiro ocupa esas dos vertientes. La parte más erótico-festiva, que podríamos decir, muy Sí. vinculada al vampiro femenino, y luego la parte del vampiro aristócrata. Incluso hay un musical en Broadway que prosperó bastante, y hay una película donde el vampiro se convierte en un galán romántico. Bueno, hasta Eddie Murphy tuvo su película Sí, vampírica bueno, hasta los entre la movimientos. comedia y la Si realidad. vemos esa trascendencia, ¿no? Hasta los movimientos de la Black Collation, pues reivindicaban la figura de Drácula, ¿no? Y hacían pues esas películas de Drácula negro, Bueno, etcétera. O sea, eran tremendas. al final se acabó gestando ese mito de Drácula dentro de la cultura occidental, pero que ha sido reivindicada, pues, ¿no?, a nivel de otras culturas. Muy, muy interesante lo que nos comentas, Nicolás. No sé si tienes alguna aportación más para cerrar este podcast. Esto es como hablar de vinos, curiosamente también rojos. Empiezas, pero Pero no no, sabes no acabar. puedes acabar, porque todo entronca tanto con la civilización, muy concretamente con la nuestra. Mm. Y la verdad que hablar del mito vampírico es hablar casi de la historia de toda la edad moderna europea y de toda la historia europea. Esos mitos nos definen absolutamente. Incluso Levi Strauss, el famoso antropólogo, tiene menciones a determinadas ritos y a determinadas historias que tienen que ver con el mito del vampiro. Y luego, en los últimos años, sí que podemos decir que todo lo que ha sido la literatura vampírica clásica pues ha quedado más atrás, pero a partir de los 80 hay una fiebre con literatura vampírica, literatura de ficción, no ensayos, que bueno, que prácticamente después de todos los crepúsculos y después de todas las secuelas, No, Entrevista con el vampiro fue una novela, igual que La historiadora, fueron novelas que rompieron determinados moldes, remontándose un poco al pasado. ¿Qué quiere decir? Que cuando vendes libros, eres capaz de aportar historias que renuevan y que eso tiene una aceptación pública. Quiere decir que el miedo, el terror, la inquietud que te daba el mito, mm. pues sigue vigente. Por eso la gente se engancha. Al final es parecido a lo que comentamos en su día, ¿no? Que es la propia secularización, pero ya no solo de las ideologías, sino también de los mitos, ¿no? Vemos un mito que ha asociado con el demonio, con lo malo, ¿no? Como al final ha sido profanado, ¿no? Y ya en la actualidad pues se utiliza como un elemento pues de divertimento puro, como puede ser, ¿no? Pues las personas que este Halloween pues se vayan a vestir de vampiro, no, pues para salir de fiesta, tomar algo.
Fijémonos, por ejemplo, en unos personajes bueno, que yo viví siendo pequeñito y que era mucho más antiguo, era de la televisión de los años 50, que era la familia Monster. La familia Monster, el niño pequeño, cada uno tiene su papel, está el abuelo, que es un vampiro, y el niño pequeño es un vampiro también, y todo queda muy animado, muy divertido. Era una manera inocua de contar estas historias medio de terror a los pequeños. Eso sí, si quieren ver niños vampiros, no vean Silent Lot, porque ahí el romanticismo No. ya se pierde y al menos algunos no hemos dormido. Algunos no pegamos O hemos dormido ojo con el ojo abierto. cuando vemos mucho de esa No mercadotecnia es, vampírica, porque no al es final conveniente que esto lo vean de noche. se pasa del miedo, ¿no? al pavor. Al pavor, directamente. Y bueno, si quieren ver alguna película así animada de vampiros, pues miren la de Eddie Murphy, que esa ya le O garantizamos, incluso la de Chiquito de la Calzada. o la de Chiquito de la Calzada, que esa le garantizamos que podrán dormir bien. Y bueno, Nicolás, un placer haberte tenido en este Encantado como siempre. podcast una vez más y bueno, contamos contigo, bueno, para futuros podcasts, siempre analizando desde ese punto de vista tan interesante que le das, ¿no? Tanto histórico como antropológico, desmontando mitos y bueno, diferentes ritualidades. Y aquí nos despedimos de este podcast especial y que disfruten esta noche de Halloween. Muchas gracias.